¿Qué tal? Buenos días, aquí como todos los jueves, invitándole a que nos acompañe. Hoy tenemos el placer, el gusto y el privilegio de que en ausencia de nuestro colaborador permanente, don Raúl Arceo, pues nos acompaña mi querido amigo que lee a Mario Benedetti, lo cual me da mucho gusto. Yo también soy fan de ese autor. Don Francisco Solís Peón, para que luego no me diga que le quito o le pongo apellidos, y pues me da mucho gusto tenerte, Pancho. Gracias, Pancho Cachondo, para los cuates. Para los cuates. Ahí en el bar El Marinero, después de las 3 de la tarde en la Jesús Carranza. Donde se reúnen exfuncionarios de gobiernos priistas anteriores. Sí, a recordar viejas glorias. El comercial es gratis. Sí, el comercial es gratis. No es gratis. Les va a salir unas chelas. Les va a salir unas chelas. Sí. Oye, Pancho, la semana que termina y el fin de semana pasado plagado de información, creo que si algo debemos agradecer los periodistas es que a este gobierno lo único que no nos hace falta es información. Sí, claro, pero lástima que ninguna son buenas noticias, ¿no? Desgraciadamente. Sí, y además Andrés Manuel es muy proclive al conflicto. Bueno, pues es su personalidad y es algo que finalmente le dio resultado después de más de 20 años de practicarlo. Y comenzamos la semana con el conflicto con el expresidente Felipe Calderón, donde Felipe Calderón tiene toda la razón. Yo tengo derecho a chambear. Digo, la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos me indica que pues creo que 2 años es el término y 5 o 6 años, espero 4 sí, para aceptar un cargo en un consejo directivo, que además entiendo que es honorífico, o no sé si sea remunerado, pero entiendo que en general no son empleados de la empresa, por supuesto da currículum, una empresa que le da servicio a Comisión Federal de Electricidad, que por cierto lo único que genera son deudas, problemas para los usuarios, pero no está generando electricidad, ¿no? Fíjate que estaba yo escuchando la entrevista que le hizo Adela Micha al expresidente Calderón, y él decía que efectivamente hay una empresa que, no recuerdo ahorita el nombre, en la que él participó, que era una subsidiaria de Iberdrola, o Iberdrola tenía alguna participación ahí. Sí, es cierto. Y él decía que específicamente en esa empresa donde él había trabajado, donde él había colaborado, no tenían ningún contrato en México, específicamente esa empresa. Y él da un argumento que dice, bueno, un presidente que trabaje en una empresa mexicana después de ser presidente, pues sí se complica un poco, ¿no? Porque hay una mayor ascendencia, hay una mayor, se puede prestar a mucho más tráfico de influencias de lo que pareciese, porque, bueno, de alguna manera u otra, finalmente pues tienes cuates y tienes conectes. Claro, sí. No, y además, en la administración pública, tú mejor que nadie lo sabes, haces algunas cosas que te pueden generar una muy buena cantidad de amigos. Otras te pueden generar una enorme cantidad de enemigos. Porque el papel de una autoridad al final del día es darle la razón a alguien. Y si alguien la tiene, pues te lo va a agradecer que se la diste. Y si alguien no la tiene, va a decir que por qué no aceptaste una lana para que te la dieras, ¿no? Compromisos en un cargo público siempre hay. También hay en el sector privado y hay en la vida personal. O sea, digo, compromisos siempre hay. Ahora, si se trata de una empresa extranjera que no tiene intereses en México, no veo el impedimento y no veo por qué el señor presidente de la República nos hace perder el tiempo en su conferencia de prensa en algo totalmente banal, ¿no? Ahora, pero ¿qué es más grave, Pancho? ¿Qué es más grave? Que tú termines de ser presidente y te vayas a una asesoría, a un trabajo fuera de México, o que tú siendo presidente tengas no solamente como asesor a la persona que ha hecho las obras de corrupción cuando fuiste jefe de gobierno, y que de encima propongas a que su esposa sea parte de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que el presidente debe tener un grave problema de extravío de valores, ¿no? No, por supuesto, como dicen, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? O sea, claro, hágase la voluntad de Dios ahí. Vaya, Andrés Manuel ha sido, es y será de siempre un farsante.
Eso es lo que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque ni es de izquierda, ni es un personaje que sea impoluto en el ámbito de corrupción, y finalmente lo único que hace es darle todos los días la cara a la ciudadanía para mentirle en su cara. Ahora, eso ya lo vimos cuando fue jefe de gobierno. Durante los primeros años sí, evidentemente hubo un rating, incluso el gobierno federal tuvo que contestarle en su momento con Rubén Aguilar como vocero de la presidencia de Vicente Fox. Sin embargo, a partir del cuarto año ya la gente no lo veía, ya los noticiarios no pasaban en vivo la conferencia de prensa, ya se hacían síntesis informativas, ya era chole, ¿no? Todas las mañanas es lo mismo, ¿no? No por hablar mal de algún periódico local, pero un poquito estridente en sus encabezados, pero pues no te puedes desayunar con malas noticias, con discrepancias absurdas todos los días, ¿no? Cuando menos te duele el estómago y la cabeza. Pero, ¿sabes cuál es el tema además aquí? Que es creo que la parte más preocupante. No sé si tú te has fijado, pero cuando al presidente le hacen una pregunta que le incomoda o que no tiene una respuesta para sacarse de la manga, desvía la atención y se va contra alguien en particular. Ayer Salvador García Soto, en su columna del Universal, Serpientes y escaleras, ¿no? Sí, decía que a él le llama mucho la atención porque en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador no le ha dedicado un solo minuto, una sola mención, una sola cita a Enrique Peña Nieto. Y decía, bueno, en buena medida lo que le hizo ganar a Andrés Manuel fue la corrupción rampante que hubo en el gobierno de Peña Nieto. Lo que le hizo ganar fue los conflictos de interés en los que cayó el gobierno de Peña Nieto. Lo que le hizo ganar fue la absoluta y total desprecio que tenía por atender a la gente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hoy el señor está más empecinado en voltear a ver hasta Zedillo, que Zedillo, como bien hemos narrado, tú y yo mejor que nadie lo sabemos, es el que le permite, sin acreditar la ciudadanía, sin acreditar la residencia en la Ciudad de México, participar en como candidato a la jefatura de gobierno que la postre gana, en un momento en el que él estaba impedido legalmente para participar, ¿no? O sea, es el doble lenguaje de hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. De mi compadre, mira, te comento aún más de los favores recibidos por Andrés Manuel con Zedillo en el sexenio. No lo metieron a la cárcel cuando tomaron los pozos petroleros. Es verdad. Le dio las pruebas del fraude electoral en Tabasco contra Roberto Madrazo en su momento. Lo apapachó todo el tiempo. O sea, Zedillo la verdad lo trató bien, o por lo menos nunca intentó perjudicarlo. Quien realmente lo cobijaba era Esteban Moctezuma. Y bueno, no es casual que su hermano sea hoy miembro del gabinete de Andrés Manuel. Pero... no, Esteban Moctezuma es miembro del gabinete. No el hermano. No Pablo, ¿verdad? Es Esteban. Esteban Moctezuma Barragán. Esteban Moctezuma Barragán, claro, que era secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo. Mira, lo de los puestos, yo recuerdo a Carlos Salinas con el consejo de administración de Bloomberg, que son los dueños del Wall Street Journal, entre otras cosas, en Nueva York. Y bueno, hay otros, bueno, el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, estuvo trabajando en la iniciativa privada con al menos 15 años más. Uh-huh. En fin, eso sucede en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la Comunidad Económica Europea. O sea, ciertamente las empresas están interesadas en que expolíticos se conocen de determinados temas. Que tienen experiencia, además. Que tienen experiencia, pues bueno, estén en su trinchera comercial. Ahora, si de algo sabe Felipe Calderón, es precisamente de la generación de energía. Claro. Porque fue secretario de Energía y bueno, en fin. Pero más allá, lo verdaderamente preocupante es el desvío de la atención y la demagogia de Andrés Manuel. Y lo que preocupa todavía más,
Alguien me comentaba antes de las elecciones, si gana Andrés Manuel esto va a ser un desastre, esto va a ser Venezuela. Le dije, no creo. Lo que realmente me preocupa de Andrés Manuel es que conforme vaya pasando el tiempo, la gente que puso sus esperanzas en él, la gente que puso todas sus expectativas en un cambio, se dé cuenta que todo sigue igual. Eso me preocupa y mucho, porque ya no tienen para dónde hacerse, ¿no? Creo que, perdón, lo que estamos viendo al día de hoy es un gobierno en el que los dislates, empezamos la semana con el departamento en Houston de $500,000 de la secretaria de Gobernación. Que tú dirás, bueno, ¿qué tiene de sorprendente? ¿No? Sí, los magistrados de la Suprema Corte ganan cualquier cantidad de millones de pesos al año. No, y además ella es notaria pública, ella es notario público, su esposo también, siempre han venido de una familia acomodada. Acomodada, no tendría motivo tampoco para censurársele, ni mucho menos. Y ves que la señora sale molesta porque dice, ¿por qué no me llamaron a mí para preguntármelo? Pues se supone que para eso tienes un portal público en el que puedes no solo eso, va más allá el tema. Ella fue de las personas que no hizo pública su declaración patrimonial. Hasta que le dijeron, o la hacen, claro, o se van. Y yo, claro. y yo la puedo entender porque, no sé si tú habrás visto la revista esta famosísima en la que las hijas de Peña Nieto salían en la portada y la mujer de... Rostros, caras... ¿Quién? Hola, no lo sé. No, alguna cosa así. Una revista de estas de la High Society mexicana. Que como tú y yo somos güiros, no podemos... Pues no podemos. Y tú por lo menos eres chelito, yo que soy prieto, pues menos, soy café. Dios les libre de tener que rozarse conmigo, ¿no? Y fíjate que hacen un reportaje y ves la casa de la señora... Y es una casa divina, maravillosamente hermosa. A mí no me gusta, la sentí muy cargada, muy... Pero al final ves que dinero ahí, por supuesto que hay. Que no tendría nada de malo, insisto, porque además la señora ha sido magistrada, me imagino que después de haber sido jueza y después de haber sido notaria y después de haber sido todo esto, que en la vida, pues medianamente te ha ido bien. O sea, es una persona que, pues bueno... punto que haya empezado a acumular bienes desde los 25 años, una cosa así, pues ya tiene casi 70 y tantos, ¿no? Y lo que ella dice, que tiene 50 años de trabajar y que pues en 50 años, pues lo menos que pudo tener, pues tiene su departamento en un muy buen penthouse en el piso 22, ahí en el centro de Houston, ¿no? Pero lo que el tema ahí es que la señora, me extraña, que siendo ex magistrada de la Suprema Corte, no sepa... Exministra, perdón, de la Suprema Corte, no sepa que la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos dice que si tú tienes una propiedad mancomunada, la obligación que tienen es proteger al que no es funcionario público, a menos que esa persona te autorice por escrito a que tú hagas público el bien que tienen en común. Bueno, entonces no lo sabía. Entonces, ella sale y dice, es que yo se las di a fulano y le autoricé que lo publicara todo. Y luego sale la otra secretaria y le dice, sí, pero es que si para que lo hubiéramos podido hacerlo teníamos que tener de puño y letra de ella y ella tenía que haberlo dado a conocer. Y dices tú, bueno, ¿te acuerdas cuando llegó Vicente Fox y lo criticábamos porque parecía un Kinder Montessori su gobierno al principio, que todos hablaban, decían, pero esto no para? No, pero además... cuando menos lo de Fox era divertido, a veces chusco, pero no caía en la ilegalidad. Aquí sí estamos hablando de actos potencialmente ilegales, sino ilegales de plano. Y hay una cosa, el gobierno de Andrés Manuel como que intenta hacer mucho en muy poco tiempo. Yo me imagino, no sé, un tractor que estás sobrecargando, le estás metiendo velocidades de más, y que se empieza como que a destartalar, ¿no? Pero caray, creo que no llevamos ni 3 meses de gobierno. Llevamos 65 meses, sí, 66 días. 66 días. Y como tú dices, los dislates, ¿qué tal la secretaria de Energía, que no sabe dónde están las pipas, que además se pagaron con un sobreprecio enorme, por un porcentaje, sí, como el 30 y tantos %, con un sobreprecio precisamente por la urgencia del desabasto. Pero además,
violentando la norma oficial mexicana que dice que ninguna pipa que sirva para transportar sustancias peligrosas o corrosivas debe ser pipa que no tenga una doble llanta. Y esos que compraron no tienen doble llanta. No, y todavía peor, las rutas que propone Pemex son todavía más peligrosas y más apetecibles y más susceptibles de asalto para la delincuencia organizada que las rutas originales. Y luego contratan a un montón de señores porque les iban a pagar 30,000 pesos mensuales por ser piperos. En Canal 40 vi el reportaje donde un grupo de ellos dice, oigan, nos hicieron renunciar a nuestros trabajos, vinimos, presentamos examen, nos dijeron que ya estábamos contratados, que nada más había que esperar a que llegaran las pipas y ahora nos vienen a decir que no, que siempre no, que ya no. Pues ¿de qué se trata? Y ves a una decena o más de piperos allí parados en la puerta de la casa de López Obrador. Por eso no debió haber hecho Museo de los Pinos, porque claro, a los pinos no llegan. O llegaban y se quedaban afuera, no se quedaban adentro. Sí. Pero déjate de eso. No molestabas a tus vecinos de al lado, no tapabas el tráfico de tu calle, todo ese tipo de cosas que luego no entienden. De avenida Constituyentes no pasaban. No pasaban de allá. Y resulta que, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Y me preocupa en la medida de que creo que con eso de las guarderías infantiles, se ha abierto muy de capa, o sea, ha sido muy claro que las quiere cerrar porque las hizo Josefina Vázquez Mota en el gobierno empezaron en el gobierno de Fox y terminaron en el gobierno de Calderón. Y como la señora recibió mucho dinero para apoyar a los migrantes, la sociedad civil no debe recibir dinero para apoyar a nadie. La gente que necesita dinero tiene que recibirlo directo del gobierno porque el gobierno se lo tiene que dar para que ellos decidan y elijan. Entonces, pero además, como Josefina Vázquez Mota es una sinvergüenza, pues hay que perjudicar a 300,000 niños y padres de familia de este país, o 600,000 padres de familia de este país, cerrándole las guarderías comunitarias. Y dices tú, bueno, ¿de veras ese es el tema? ¿Realmente así va a ser? Lo terrible es que lo poco que funcionaba va a dejar de funcionar a través de una visión estatista que durante Echeverría y durante López Portillo y posteriormente nos dimos cuenta que es un modelo agotado en este país y en el resto del mundo. Vaya, ni trompas esas pendejadas. Que eso ya son palabras mayores. Sí, ya son palabras mayores. Es más, hasta el gobierno de Trump se ve mucho más articulado. Es que hay gente profesional de la comunicación y gente profesional del gobierno. Entonces tienen medianamente una idea clara de lo que quieren comunicar. No lo han sabido comunicar al final porque los temas son muy polémicos, pero tienen una idea de cómo articular este tema de comunicación. Aquí no tenemos ni siquiera una persona en el área de comunicación social de la presidencia que no esté sujeto a polémica. El señor que es Jesús Ramírez, el vocero, sí, tuvo que salir a explicar su declaración patrimonial porque le estaban preguntando que por qué había cosas que no aparecían. Es que yo sí las puse, pero es eso y es esto. ¿Fue la boda de su hijo o la boda de él que apareció en Ola? Que se casó en una hacienda. No. Ese que apareció en Ola está desaparecido. Si te fijas, ¿No es tocayo tuyo? ¿No se pega López? No. Si te fijas, ese muchacho desapareció por completo, no solo desde el gobierno. Se fue de luna de miel con la señora esta poblana con la que se casó. Sí. Y jamás volvimos a saber de él, ¿eh? Porque pues, la prensa fifí, bueno, qué barbaridad. Pero aún así... La mujer era muy rica, según lo que dicen. Claro, no, eso sí. No. Pero Andrés Manuel fue a la boda, o sea... Malo que no sepamos y malo que porque se casaron y malo porque lo hicieron así. Fastuosamente hayan recibido un castigo. Están en su derecho. La gente que tiene dinero para pagar una fiesta de ese tamaño no debe hacerlo porque se ve mal. Pero la gente que se roba el combustible, que mata a otros para hacerlo y todo el rollo, hay que comprenderla. Tiene necesidad. Sí, lo hacen por necesidad. Sí, no lo hacen porque son unos mafiosos, mentecatos, sinvergüenzas, no.
tiene necesidad. Entonces hay que darles 8,000 pesos mensuales, pues para que vean que tienen opciones, ¿no? Sí. ¿Tú qué harías si te llegan a decir, oye, te voy a regalar 8,000? Digo, tú en el hipotético caso de que seas un malandrín, tienes un negocio en el que vendes gasolina robada, y llegan y te dicen, oye, Pancho, te voy a regalar 8,000 pesos mensuales, deja de vender eso. Óyeme. Vas a agarrar tus 8,000 pesos. Y vas a seguir haciéndolo. Claro. Porque ganas $8,000 haciendo lo otro. O sea, claro, es no. hasta infantil. Siempre, el lado torcido de la ley te va a generar más recursos que la vía legal. Por supuesto. Por eso existe el crimen Y organizado. por eso existen las drogas controladas, según esto. Sí. Ahora, Y los mercados aquí negros. el tema es el doble discurso. Bueno, estoy en contra de lo ampuloso, de lo recargado, de lo churrigueresco, de lo alambicado, de las celebraciones de los ricos. Pues bueno, mando mi regalito modesto y no voy a la boda, pero voy a la boda y además declaro que no soy el papá de la novia. Que le pregunten a él. No, pues hombre, ese es un doble discurso terrible. Bueno, y si nos acordamos de Nico y de las gacelas y todo. O sea, Andrés Manuel, alguna vez me lo comentó Roberto Madrazo, pues hay que tomar la fuente, pero me dijo que Andrés Manuel era un hombre muy rico. Y yo no lo dudo, ¿ah? Pues mira, para que no haya tenido que trabajar durante 18 años y se haya dedicado a recorrer el país las veces que lo recorrió sin explicarle a nadie más que los 200 pesos que tenía en la cartera, pues yo creo que sí debe ser un hombre muy rico. O cuando menos debe ser amigo de alguien muy rico, ¿no? Pues pero bueno. A lo mejor el señor Riobó era el que lo financiaba y por eso le está pagando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y el liderato de, ¿cómo se llama? De su mujer en la Suprema Corte, ¿no? Sí, no, y además, digo, el tema del aeropuerto ya le costó, ¿cuántos? 10,000 millones de pesos a este país. Tú vas a tener que pagar, uses o no uses. Y Juan Pérez y Juanita Canché y Ernesto Caguí van a tener que pagar de su bolsa, aunque ni siquiera hayan salido de Peto, de Oscoscap o de Muna, 3,600 pesos. Eso les costó ya a ellos la cancelación del aeropuerto y les va a costar y nunca han tomado un avión en su vida. En su vida. Creo que lo que está faltando aquí, porque hoy los que somos periodistas parecemos más opositores que los propios opositores. Claro. Sí, vemos el tema de Puebla, donde ya se arreglaron con el PRI y parece que va a ganar Morena, porque el PRI va a ser el que lo organice, pero entonces para darle credibilidad, pues como él no tiene ningún interés en ser gobernador, pues, ¿no? Claro. Y no estoy viendo a nadie en que sea capaz de articular un discurso en el que le baje a la gente lo que significa realmente cómo le está afectando las decisiones de gobierno. Y te voy a explicar qué creo que vamos a ganar los ciudadanos con eso. Cualquier ciudadano común y corriente va a saber al día de hoy, tiene que saberlo, que extraer un barril de petróleo te cuesta $6 y que venderlo te va a dejar 300, 400% de utilidad porque lo vas a vender en el mercado internacional a ¿cómo te gusta? $50, $60, a lo que tú quieras. En Rotterdam lo puedes vender hasta más caro, claro. Y el precio del petróleo no es algo que se quede estático, sino que es muy volátil y todo, y bueno. Y si tú le dices a la gente, oye, fíjate que eso me deja el barril de petróleo, o sea, $6 me cuesta y lo vendo en $50, me quedan $44 de efectivo para pagar compromisos internacionales, para pagar los créditos. Lo que me conviene, lo que debiéramos hacer es producir más petróleo. Pero como no tengo las tecnologías para hacerlo, me voy a asociar con un tipo que me va a dejar el 20%, la mitad, el 50% de la utilidad total bruta, se la va a quedar él. Me va a pagar los impuestos como gobierno por esa utilidad que va a tener, pero yo me voy a quedar con el 50%. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, muy bien. Hacer una refinería me va a costar una fortuna. Pero cada barril de gasolina que yo vaya a vender, aparte de que voy a desviar mi petróleo y voy a dejar de tener la utilidad que debo tener por venderlo fuera, ese barril me lo voy a quedar.
lo tengo que procesar, porque a lo mejor es demasiado pesado, le tengo que meter aditivos y todo lo demás para hacerlo. Sí, el crudo maya se llama. Y cuando tenga yo un barril de gasolina, me va a dejar de utilidad entre el 15 y el 20%. Si bien te va. Si bien te va. Porque es un muy buen negocio, pero es muy buen negocio para los que tienen toda la vida haciéndolo, porque ya conocen el tejimaneje y todo el rollo. En este país, las refinerías están no solamente en el abandono, sino que son tan obsoletas y tan viejas que tienes que utilizar otro tipo de petróleo para poder compensar su funcionamiento, ¿no? No, por supuesto. Y a ver, el tema de Pemex es un tema gravísimo que se le está escapando a la sociedad. O sea, el desabasto de combustible en 10 estados de la República no se debió a los guachicoleros, como tú bien comentas, tocayo. A la sociedad le costó 25 mil millones de pesos a la sociedad en su bolsillo la ausencia de gasolina en tantos días. Al gobierno se ahorró 4 mil millones de pesos que no le robaron a Pemex. Pero a usted, a mí, a todos los que en alguna forma en el centro del país padecieron la escasez de combustible, le costó 25 mil millones de pesos no poder sacar la verdura, no poder transportar los electrodomésticos, no poder llegar al trabajo, todo eso. Y es lo que te decía yo creo que no estamos teniendo una persona que le desmenuce a la gente lo que le está costando. Cuando tengamos una persona que sea capaz de hacerle eso y decirle, a ver, espéreme, o un grupo de personas que digan, espérame, esto nos está costando así, vamos a ganar como sociedad, porque entonces vamos a saber cómo opera el gobierno, cómo funciona cada cosa, y vamos a decir, espéreme, yo seré muy ignorante, no habré acabado ni la primaria, pero eso que me está usted diciendo es mentira, porque fulano de tal me dijo que es así, y empiezas a hacer que la gente tenga más o menos conciencia de lo que te cuesta realmente cada acción de gobierno. Hoy la gente cree que todo el dinero que le van a regalar era dinero que se robaban. A eso voy. Mira, el bono político que tiene Andrés Manuel, porque pues ganó las elecciones y las ganó bien. No, y además es un presidente legítimo, por supuesto. Es un presidente legítimo. El bono político se lo está acabando a dentelladas. Ahora, no él en lo personal. Andrés Manuel sigue teniendo muchísima credibilidad, pero no puede salir a dar las explicaciones por todos todo el tiempo, los miembros de su gabinete y por todos todo el tiempo. Bueno, como la secretaria que no sabía dónde estaban las pipas. O vaya, la gente sigue confiando en Andrés Manuel, pero sí está empezando a tener un descontento amplio hacia su gestión gubernamental, hacia su administración, y eso, bien canalizado, puede ser hasta peligroso. Fíjate que yo creo, me imagino, tengo 37 años haciendo esto, que cuando un gobierno gana una elección, el periodo de transición le sirve pues para ir a cada secretaría y decirle, a ver, vamos a checar la entrega-recepción. Sí. Vamos a checar qué me estás dando, cómo estás viniendo, oye, estos programas, dónde están metidos, dónde están estos catálogos, dónde está ese tipo de cosas. Y a la par que recibes eso, vas armando tú, oye, esto es lo más urgente, oye, vamos a atacarlo de esta manera, vamos a funcionar y todo, para que cuando llegues, el primer día, el día 1 de tu gobierno, mientras el presidente de la República toma posesión y hace así y todo el rollo y todos los demás pueden ser ratificados, tú ya tengas gente trabajando en ese plan de contingencia. Aquí tuvieron 5 meses. Se estuvieron rascando el ombligo. Más aún, yo me acuerdo que los nombres de los miembros del gabinete, los se sabían en campaña. Bueno, los de Andrés Manuel sí. Sí, en campaña. Porque en campaña él lo dijo, no, pero antes se nombraban con un mes o 15 días de anticipación, salía el vocero y decía, estos son, punto, 15 días antes, no. Aquí Andrés Manuel, como oferta política, dijo, fulano va a ser, y sotano va a ser, y perengana va a ser, y y ya lo sabíamos, o sea, y es más, el día de su toma de posesión, yo recuerdo que él dijo los nombres de sus colaboradores cercanos, y bueno, qué caray, nadie se fue a dar una vuelta por las oficinas que iba a ocupar. Nada. Y te voy a explicar algo que me Creo parece... que hay una excepción. ¿Quién? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, sí. Nada más. Y te voy a decir una cosa, creo que desgraciadamente el tema el signo de este gobierno va a ser la improvisación. Sí. Pero, como tú bien decías, hay mucha gente que todavía que es ferviente de Andrés Manuel, ferviente admiradora y defensora de Andrés Manuel.
El otro día, digo, yo ando muy activo en mis redes sociales y escribía yo unos comentarios en relación con que no me parecían algunas cosas, ¿no? Anda circulando una foto del hijo de Andrés Manuel en el Supertazón. Uh-huh. Hay quienes dicen que es una fake news, que es una noticia falsa, y hay quienes dicen que no, que es cierto, ¿no? No me extrañaría. Es el mismo que fue fotografiado en un restaurante de lujo en Madrid. No, es el otro, el más chico. Es el más chico, que a lo mejor fue con los ojos más grandes, ¿no? Pero, sí. Digo, vale, oye, la verdad, ¿cuánto cuesta un boleto del Superdome? $300,000. Algo así. Porque digo, si vas a ir, pues vas a ir bien. No vas a ir a Gallola para que no veas claro. A Tom Brady. Y además le puedes robar la sudadera. Claro. Y además, pues si vas a estar así, vas a estar viendo también a Giselle Bonchen atrás de ti. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? claro. Y me decía, no, es que usted, Peña Nieto, hizo peores cosas, las hijas de la gaviota y las hijas de él y no sé qué, y no sé cuándo. Le dije, bueno, señora, espéreme. A ver, ¿por qué elegimos, porque el presidente es de todos, le dije, yo no voté por él, pero es de todos. Claro. ¿Por qué elegimos un gobierno diferente en este país? Porque nos dijo que iba a ser distinto. Porque nos dijo que sí sabía cómo hacer las cosas, porque nos dijo que no iba a ser ladrón, porque nos dijo que no iba a ser ostentoso, porque nos dijo que no iba a ser mentiroso, porque nos dijo que no iba a confrontar al país, porque veníamos de una confrontación muy seria después de 12 años de lucha contra el narco, que él quería paz y que iba a dar abrazos, y no balazos. ¿Se ha cumplido algo de eso? No, y además, porque yo creo que todos votamos por el tipo ese que me vendió eso. Y hoy yo no lo veo. Además, antes de que él tomara posesión, no había desabasto de combustible en este país. O sea, aquí sí es otro error de diciembre. Tal cual. Y además, en la temporada de mayor consumo de gasolina. Sí, además hay quien dice, los que saben sobre el tema, que se intenta hacer una reconversión de Pemex sin pies ni cabeza, lo cual en el caso de Andrés Manuel no me extrañaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el negocio es vender crudo al extranjero, como bien dices, no procesarlo. Él dice que el petróleo se va a producir en México, va a ser para consumo interno. A ver, Venezuela... Le van a bajar otra vez la calificación a Pemex. Se la van a tumbar por segunda vez. A bonos basura. Sí, Merrill Lynch creo que nos bajó 2 puntos. 2 puntos. Pues, 2 puntos. Sí. Sí, no, eso es terrible, y además a la hora de pedir un crédito internacional, porque a Pemex, curiosamente, si a Pemex lo dejas de subsidiar gubernamentalmente, truena como cacahuate. Y si le dejas, y si dejas de tomarle el dinero también. Ah, bueno, también. Ah, no, truenas tú. Truenas tú, claro. Truenas tú. Porque creo que en una época que el 46% del presupuesto era de los impuestos que pagaba Pemex. Y creo que en el último año de Peña Nieto solamente le tuvieron el 33% de los sí. Y es más, curiosamente en la época de Calderón es cuando menos, creo que llegó al 28%. Y es más, el servicio de la deuda ha sido el más barato en los últimos 30 o 50, 35 años. Sí, claro. Una cosa así. Y no puedes hacer política con dinero público. Tarde o temprano esa factura la tiene que pagar a alguien. Y yo no estoy dispuesto. El asunto es que hay una generación de políticos, desgraciadamente jóvenes también, que cree que el mercado de la economía, el mercado de las cosas, se puede manejar desde una visión netamente política. Sabemos que tarde o temprano el mercado te lo cobra. Te lo va a cobrar. Eso de los precios de garantía, lo único que va a servir es para que alguien se haga rico. Mira, para que no digan que solamente hablo de la época de los priistas y de Andrés Manuel. En la época de Vicente Fox, voy a contar una anécdota muy interesante. Me hablan por teléfono un amigo mío, mi jefe, para preguntarme sobre Enrique Molina Sobrino. Por supuesto. Le cuento lo que sé, una investigación ahí que había muy detallada de los usos, costumbres, y de debilidades y fortalezas de don Enrique Molina Sobrino. Yo le envidio algo hasta el día de hoy. Angélica Chaín. Creo que lo otro no se le envidiarías mucho. No, por supuesto que no. Y me preguntan que si era narcotraficante, que si estaba metido en lavado de dinero, que si era un tipo... Dije, no, la verdad es que no. El tipo sí se mete cualquier cantidad de cosas y todo el rollo.
según lo que dice el Pero su reporte, onda, ¿no? pero pues mucha libertad. Y me dicen, es que mi hijo va a trabajar con él y todo el rollo. No estoy haciendo una delación de un tema muy importante. Y dije, bueno, pues no se preocupe, no va a hacer esto. Y Enrique Molina Sobrino, Grupo Escorpión, Sí. que fue uno de los beneficiarios de las privatizaciones de los ingenios, Sí, claro. termina siendo demandado por el gobierno, creo que de Calderón o al final de Fox, Pero al final de Fox. porque el tipo compraba grandes cantidades de azúcar subsidiada, había precios de garantía para el azúcar, Claro. y generó un mercado negro del azúcar. Le decían el alacrán del azúcar. El alacrán del azúcar. Precisamente, sí. Y empezó a distribuir azúcar a sobreprecios y se quedaba con todos los beneficios fiscales que tenía el operar el azúcar. Y el abogado de ese señor se llamaba Julio Scherer, Hijo. hijo, que es el mismo señor este. Entonces, yo creo que con esa experiencia el señor Scherer debería de decirle, oye jefe, eso de los precios de garantía no funcionó. Y si no funcionó con Echeverría y con López Portillo, y tampoco funcionó con Fox, no va a funcionar contigo. Hay un tema complicado en el manejo de ese dinero. Oye, a nivel internacional no ha funcionado en ningún país, En yo ningún recuerde. país. Pero además, el mercado te dice qué insumos y qué cosas debes vender y cómo debes venderla. En México nos cuesta muy caro producir determinados alimentos, determinados granos, determinadas cosas, que son muy baratas traerlas de otro lado. Claro. Entonces, ¿para qué te vas a complicar haciendo aquí lo que no te va a dejar? Si puedes convertir a México en un gran productor de todo lo que demandan fuera, que te va a permitir no solamente meter dinero y generar una economía en bonanza, como el aguacate, por ejemplo, en Estados Unidos, Claro. sino que además, con esa misma economía, pues vas induciendo a la gente a que se meta a trabajar en ese tipo de cosas. Amapola, por ejemplo. Amapola. Un primer paso que debe dar este gobierno, ya que todos no lo quisieron dar, es el mercado de la amapola. Punto. No, y legalizarlo además, y producirla y todo lo demás. Producir medicamentos legales en su modalidad de opiáceos, con base de opiáceos, es baratísimo en este país. Y es lo que está matando a los americanos. Por supuesto. Los opiáceos son la cosa más venenosa para los gringos. Claro. Porque se la consumen en cantidades industriales. Entonces, si los gringos ya legalizaron la marihuana, y aquí estamos en la timoratez de ver qué vamos a hacer con ella, caramba, pues vamos a legalizar el consumo, la producción de amapola y la producción de opios y todo lo demás. No, yo creo que eso debe de ser una solución integral. Y además, si eres el gobierno diferente, el gobierno de las libertades, es el más conservador de todos. Sí, Andrés Manuel es un autoritario, siempre lo ha sido, y ahí es donde puede tronar el cacahuate democrático, porque él sí no soporta la oposición. Y él no soporta a nadie que le haga sombra. Me van a criticar por hacer la comparación. Andrés Manuel me recuerda mucho a la época de oro de don Víctor Cervera, que don Víctor Cervera era un hombre popularísimo. En el cuatrienio, ¿no? Sí, en el cuatrienio. Yo recuerdo que en alguna ocasión me habla cuando ya es candidato para el siguiente periodo, cuando se va a postular para ser candidato. Me manda a llamar y me dice, oye Paco, me explica una serie de cosas, platicamos un tema y me dice, ¿cómo ves que yo sea candidato? Muy mal, don Víctor. ¿Por qué lo ves mal? Porque aunque no sea una reelección, lo va a hacer. De facto va a ser una reelección, va a ser gobernador de 10 años. Sí. Eso de una forma u otra rompe con el espíritu tradicional que su partido, el PRI, siempre ha esgrimido. Entonces yo creo que eso puede ser un grave error. Le voy a explicar por qué además. Hoy don Víctor Cervera sale a caminar en Montejo y la gente que lo vea caminando, acerca el auto, baja el cristal. Hola don Víctor, ¿cómo está? Bien, pásela bien señor. Y se van. Después de esta campaña, le van a mentar la madre, don Víctor. Va a haber gente que no lo va a soportar. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo con usted. Usted ya no es el mismo Víctor de antes. Es mi opinión, le dije, perdóneme que se la dé. A partir de eso empezó el distanciamiento con él, ¿no? Yo en esa época era reportero de Proceso.
Y creo que en buena medida la estrategia de Víctor Cervera es que no permitía que nadie brillara a su alrededor. Él tenía que ser el centro de atención en los actos de gobierno y en todo el manejo de gobierno. Y de hecho, para tener creo que la certeza de que la gente que estuviera a su alrededor fuera gente incondicional, pues es que empieza a renovar el PRI con los hijos de sus amigos o de sus ex colaboradores. ¿Ok? Lo cual se traduce en un desastre electoral en la ciudad de Mérida de proporciones inimaginables, y tarde o temprano llevó al PRI a entregar el poder. A entregar el poder. claro. Entonces, yo creo que Andrés Manuel lo que va a hacer es, Morena es un vehículo para él, solo para él. Yo no creo que vaya a permitir que nadie brille sobre de él. Y cuando él vea la posibilidad, sus posibilidades mermadas, por temas de salud, por temas de edad, por temas de lo que tú quieres, ordenes, gustes y mandes, él va a señalar, como hacía en el viejo partido, quién debe ser el ungido. Entonces, me decía el otro día un amigo, que se ha vuelto a comentar hoy en varias columnas políticas, el sábado, domingo de la semana pasada en Veracruz, da a conocer, arranca, mejor dicho, el programa de los árboles, ¿te acuerdas? Que van a ser cedros y van a ser todo. Sí. Y en algún momento del discurso dice, ustedes saben que yo no soy partidario de la reelección. Ustedes mejor que nadie saben que yo soy fiel a Madero. Y el sufragio efectivo, no reelección, soy fiel, ferviente y admirador de ese concepto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, en este programa yo les digo a ustedes, ¿ustedes van a permitir que un cedro que tiene 5 o 6 años se corte? Para que un cedro o un árbol de estos que vamos a plantar den frutos y pueda ser utilizado y valga la pena y reciban los beneficios ustedes, sus hijos y a lo mejor sus nietos, hay que dejar que crezcan hasta los 20 años, 25 años. Son árboles que no permiten, que no deben ser cortados antes de que den frutos. Y los frutos de un árbol normalmente se dan muchos años después. Entonces dije yo, ya entendí el mensaje. El señor va a hacer una consulta en 3 años, en el 2021, para revocación de mandato o consolidación de mandato. ¿Qué es hacer campaña? Es hacer campaña. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Sí. Va a hacer estos años. ¿Qué es hacer campaña? El resultado de esa elección, Pancho, escúchame bien, yo creo que Andrés Manuel lo va a llevar no solamente al Congreso, lo va a llevar a la Corte. Y una vez que lo validen y todo el rollo, el señor va a ver que ese instrumento jurídico le permite quedarse otro periodo. Que puede leerse como otros 6 años. Claro. Y dentro de 3 años vuelve a hacer lo mismo pero ya va a estar en la ley. Porque van a operarlo en el 21 después de la elección. Volviendo al excelente ejemplo que ponías de Víctor Cervera. ¿Qué le pasó a Víctor Cervera? Sí ganó. Ganó, pero por menos del 1%. O sea, el 48%, 49%. En esa elección, don Víctor se negó. Escribí la nota. Se negó a digitalizar las actas electorales. Y se negó. Y le hablaron de gobernación a la señora Elena Castillo, que era la presidenta del Consejo Electoral, sí, por supuesto. Y ella les dijo, óiganme, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo vivo en Yucatán, y yo voy a tener que vivir con Víctor Cervera 6 años. Yo voy a hacer lo que don Víctor me diga, lo que él me ordene. Es mi chamba, y la chamba de mis colaboradores también, sí. Y no hubo ningún obstáculo. Y patalearon. Cedillo se molestó Esteban Moctezuma, patalearon Tristán Canales vino. No. Sí. Pero es cuando yo creo que empiezas a perder esa sensibilidad que es indispensable para un político. A ver, si Andrés Manuel se pone en la disyuntiva, y que ya digo que lo va a hacer, votar por Morena es votar por mí, votar por otra opción es votar contra mí. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber un bloque opositor, como sucedió en Venezuela,
donde los menos pensados resultaron aliados entre sí en contra de un enemigo común muy poderoso que les puede ganar la primera vez, sí, ya después no. Y de todas maneras, el shock de tener solamente la mitad a favor y la mitad en contra es terrible. Y el caso de Andrés Manuel es doblemente terrible porque, bueno, los votos se cuentan igual. Oye, pero no pesan igual a la hora de generar opinión pública. ¿Eh? Hay 30 millones de personas que votaron por él. Yo no sé cuánta de esa gente que votó en julio sigue apoyándolo en febrero. No lo sé. Hay quienes dicen que puede haber habido de diciembre, se toma posesión al día de hoy una merma de 10,000 personas diarias. Sí, y todo, sí. Algo así. No, se habla sí, de una merma de un 15%. Algo así. Lo cierto del tema es que todo ejercicio de gobierno desgasta. Me decía el otro día, lo discutía yo en el programa de la tele con Rodrigo y con Uki, y me decían, sí, pero va a tener todo el dinero del presupuesto para comprar voluntades. La gente en este país compra, ya no le puedes comprar voluntades. Él fue uno de los encargados de enseñarle, después de muchos años que lo hizo el PAN, te acordarás, de que le decían, tomen lo que les den y voten por quien quieran. Agarran lo que te dan y vota por el PAN, así decían. Sí. Y él lo usó también en campaña. Sí, claro. Tomen, lo necesitan, agárrenlo, pero además ustedes voten. Sí, es suyo, voten en conciencia. Y creo que eso le va a pesar en esta elección que viene, porque está polarizando mucho. Ese tema de las guarderías, son 300,000 personas. Él está valorando que esa gente la va a volver a captar cuando le entregue directamente el dinero a ellos. No estoy tan seguro porque va a dejar a las personas que manejaban las guarderías indefensas. No, y además hay otra cosa. Es un servicio que tenía reconocimiento internacional de la UNESCO, del Banco Mundial, y bueno, y era una cosa que funcionaba y la gente estaba agradecida con el gobierno porque además se hacía a través del sector privado. Yo recuerdo que se le escuché al ingeniero Cloutier la primera vez, pero se decía, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea indispensable. Claro. O sea, en cambio, esa gente piensa al revés. Ellos quieren un gobierno grande, obeso, mayúsculo. Es la visión estatista de la política, de la sociedad y de la política. Y todo. Y volvemos a lo mismo. Eso nunca ha funcionado. A menos de que de verdad hagas sufrir a tu pueblo, como pasa en China, ¿no? O sea, así sí. Esclavitud. Así sí, esclavitud. Si juegas el capitalismo con las cartas marcadas y esclavizas a tu pueblo, a través de castigar su mano de obra a lo infrahumano, pues bueno, así sí eres competitivo, ¿cómo claro. no? Pero yo no estoy muy seguro que la sociedad mexicana dé para eso. Y no estoy muy seguro tampoco de que la gente que está acostumbrada a una manera de vivir esté pensando cambiarla. Yo entiendo que hay mucha desigualdad, estoy de acuerdo. Entiendo que hay mucha marginación. Entiendo que ha habido excesos de todos los que han gobernado este país. 80 años de priismo, yo creo que nos dejaron una muy, muy, muy mala experiencia, y creo que desgraciadamente el PRI fue el gran maestro del PAN, del PRD, del PT y de todos estos partidos políticos que no solamente fueron capaces de igualarlo, a veces lo superaban. Y te voy a decir cuál es y con eso te dejo hablar, y te voy a decir cuál siempre ha sido mi argumento de cuál ha sido la gran treta del gobierno en México. Y dime si me estoy equivocando. El PRI fue una dictablanda todo el tiempo, porque tenía la gran capacidad de convertir a todos en cómplices. Las dictaduras se convirtieron en aparatos de represión. La dictablanda de este país se convirtió en una gran fabricante de cómplices, porque a todo mundo le daba, la mayor tejadera para mí, ¿verdad? Pero a todo mundo le daba, creaba subsidios, creaba esto, más o menos lo que pasa en Cuba, que el gobierno cubano aprieta, pero porque sabe que los cubanos reciben dinero de Miami, reciben dinero de sus parientes que están fuera, todo el rollo, y eso para él
es un alivio porque nunca le va a explotar la olla de presión, ¿no? Aparentemente. Ahorita que se les acabe el petróleo venezolano, A vamos ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero mira, sí, la capacidad de cooptación del PRI es enorme. Se acabó. Andrés Manuel no la tiene, ¿eh? Andrés Manuel polariza. Sí. Andrés Manuel polariza, y lo ha hecho siempre, ¿eh? Sí, ¿estás conmigo o estás contra mí? Desde que fue secretario general del gobierno de González Pedrero. De González Pedrero. Desde entonces fue un factor polarizante en la sociedad, no lo pongas en Tabasco, en la Ciudad de México o en el país. Entonces él no, y además su gente menos. Entonces yo no me imagino a René Bejarano negociando nada. Es como aquel cuate que dice, ¿para qué dialogamos si te puedo romper la madre, no? Claro. Ok, bueno, pues entonces... Dos bofetones y ya. Y ya está, pues digo, por favor. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Y mira, pensando en el mejor de los escenarios, si con esto vamos a utilizar un mal adjetivo, pero si eso sirve para decantar un poco, para purificar un poco la oposición política en México, entonces... Pues hay que hacerlo. Sí, pues entonces la democracia habrá ganado algo, ¿no? Sí, fíjate que lo triste, desagradable y hasta ofensivo es que tenemos un presidente del que ya se pitorrea a mucha gente. Han pasado 60 y tantos días y ves que las burlas de, bueno, ya empezó con sus cosas el señor y bueno... No, pero no es la señora, la esposa, tampoco gana respeto. No, claro, pero no es toda la gente, ese es el tema. Su base social es real. Sí, claro. Sí, pero se está erosionando. ¿Por qué? Porque sus opositores, como quiera que sea, generamos opinión pública, ¿no? Vaya, finalmente es donde vuelvo a lo mismo. Los votos se cuentan igual, pero a la hora de la hora no pesan igual, no son factores reales de poder a la hora de la toma de decisiones. Y entonces el hecho de que alinees a todos frente a ti y los pongas en tu contra, no beneficia a nadie. Hay un reportaje muy bueno en el Reforma de hoy, que es en respuesta a lo que Andrés Manuel les dice ayer, cuando habla de la prensa fifí, esa que no volteaba. A ver, dice, ¿y a nosotros qué nos piden? Nuestra declaración patrimonial, ¿verdad? Pero a Carlos Salinas, ¿qué le dijeron? ¿Qué le pidieron a él? Pero ni con el pétalo de una rosa. Y hoy Reforma publica un reportaje histórico, va recuperando las principales notas, donde le fue como en feria a Salinas, con el tema del hermano Raúl y todo ese rollo. Sí. Le va como en feria a Cedillo, con la casa que se construyó y todo el rollo. Le va como en feria a Vicente Fox, desde el escándalo de las toallas, empezando por allá. Y el hijo. Y todo el rollo. Sí. El escándalo de Felipe Calderón con la corrupción que había en algunas partes de su gobierno, con todo ese rollo. Y lo de Peña Nieto, pues ni te cuento. Entonces le publican ese recuento y le dicen, no se equivoque, ¿eh? Un presidente es un presidente, nada más. Y así lo vemos nosotros. Y tan. Es la constante de la gente que apoya a López Obrador, es que cree que quienes somos periodistas lo hacemos porque tenemos algún interés. Habemos periodistas que hemos estado en prisión, que hemos tenido órdenes de aprehensión por hacer nuestro trabajo. Habemos periodistas a los que nos han emboscado en la calle para rompernos el hocico por órdenes de un gobierno que no le gusta lo que escribes. Y ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra obligación. O sea, nuestra chamba es decir, señores, aguas, esto está mal. No apedreen a los mensajeros. Yo entiendo que ha habido una perversión en muchos medios. Sí, es cierto. Los medios son una empresa, tienen que ganar dinero. Son una empresa como cualquier otra. Pero de ahí a que haya un contubernio permanente o perpetuo con el poder, mira, hay notas que dices tú, chin, me la aviento, ¿cómo no me la voy a aventar si vale la pena? No, pero además la información es información y la realidad es la realidad. Y por más adjetivos la publicas tú o la publica el otro. Claro, y además buscarle un interés perverso a cada nota, pues es demencial, ¿no? Pues sí, pero pues demencial. Este es un gobierno demencial. Sí, lo estamos viendo. Yo espero que sea un gobierno que se dé cuenta a los 100 días, por lo menos, de que tanta improvisación no va
a llevarnos a nada bueno, y que bueno, pues yo no creo que hayamos nadie en México que le decíamos mal al presidente. Yo nada más me quiero retirar un momentito porque tengo una cita muy importante. No, ya terminamos. Ya terminamos. ¿Ya? Nada más para decirles que para leer a ese gran poeta que es Mario Benedetti, no es necesario ser de izquierda. Así es. Nos vemos. Pásela bien.